vivir desde adentro implica reconocer qué es lo que yo llevo dentro. Y aunque tú no sientas nada, no significa que hay ausencia de ese algo que te habita, que se llama tú. Miren, en Lucas capítulo 17, versículo 21, Jesús dice algo glorioso que rompe toda lógica. Lucas 17, capítulo 21 dice, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿El reino de Dios está en qué? Entre vosotros. Hipotéticamente, vámonos todos para Chile. Viajemos para Chile ahora, sin que el diablo nos deje tentar con las costillas. Vamos para Chile. ¿Para Chile o Chile? Chile. Chile. Estaba en Chile. Estaba en Chile, güey. Viaje donde usted quiera, pero no, pero vamos a Chile. Puede ser que lo dije tan rápido. Chile. Y estamos allí y todos nos fuimos para allá. ¿Bien? Entonces, a la hora de pagar, la mitad de los que estamos acá llegó pelado y no tienen para pagar. Y yo digo, bueno, propongo que hagamos un serrucho. ¿Sabe todo el mundo de un serrucho? Y paguemos, Chile, entre todos. Y todos hicimos un serrucho y pagamos la cuenta. Pero surge que esta historia se escribe. Y 2000 años después, hay unas personas leyendo la historia de cómo hicieron un serrucho para pagar Chile, la comida de Chile. Entonces, todos sabemos lo que es un serrucho, ¿verdad que sí? Pero 2000 años puede ser que no se sepa qué es un serrucho. Entonces, lo leen en otro país, ¿sí? Entonces, cuando alguien lo está leyendo 2000 años después, está leyendo la historia de cuando fueron a comer a Chile. Entonces, lee y dice, y se fueron todos para Chile. Y hubo quien comió de más. Y Felipe pidió las costillas, pero luego Diego pidió el molten y se exageraron en la cuenta. Lidia, que no le gustaba mucho la carne, pero decidió irse por una langosta. Allá estaba Estrellita y dijo, olvídate, yo me voy con la langosta y con las costillas también, deben de eso. Entonces, yo que no me quedo atrás, mejor no lo digo. Entonces, están leyendo la historia y llega el clímax de la historia donde no había cómo pagar. Hicieron un serrucho. Entonces, el que lo está leyendo dice, bueno, ¿y qué significará esto? Y podrá pensar, ¿cómo fabricaron un serrucho allí se ve que exequiaron un serrucho? Lo buscan en el diccionario sin el contexto Lo buscan en el diccionario y dicen, un serrucho era para picar. ¿Cómo lo hicieron? Y de ahí sale una prédica maravillosa, muy linda, muy bonita, de cómo aquella gente construyeron con un cuchillo un serrucho. Y pagaron. Y pagaron la cuenta y la propina. Eso es otra historia. Y así se quedó la historia. Pero tú y yo sabemos que un serrucho no tiene nada que ver en esta historia con algo para picar, sino que era una colecta para poder pagar. Dicho esto, ni dirán helos aquí, helos allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ese entre, en el original griego, en el original, o sea, en nuestro original, el serrucho, que es la que recolecta, ese entre significa, se pronuncia entos, viene de la palabra entos en griego, que significa
dentro. Esto es bien importante que lo entendamos. Esta primera parte de la prédica, que la entendamos, que yo me deje explicar y que usted la entienda, porque es Biblia. Y esto rompe toda lógica, por eso Jesús expresó esto. Y dice que la palabra entre vosotros no es entonces que está alrededor de nosotros, sino que lo que quiso decir dentro, en el interior, en lo profundo de algo. Cuando buscamos el original de esta palabra, entonces podemos entender que lo que hablamos o lo que usted escucha cuando dice, y Dios está en nosotros, dentro de nosotros, Dios habita en nosotros, a lo mejor usted busca en la Biblia y no encuentra dónde específicamente dice que Jesús vive en nosotros, dentro de nosotros, y eso es imposible, pastor, porque la Biblia no me dice que Jesús vive, que Cristo vive dentro de mí. No hay texto bíblico. Cuando vemos la historia desde la definición de la actualidad y no buscando el original de esa palabra, tenemos muchas confusiones. Y acá Dios nos está diciendo, voy a volver al texto, ni dirán helos aquí, helos allí, porque he aquí el reino de Dios. Entonces, ahora podemos entender que no es entre vosotros. El reino de Dios está dentro de nosotros. Luego Pablo lo afirma en Colosenses capítulo 1, versículo 27. Mire qué glorioso lo que dice Pablo. Mire qué glorioso. Les invito a leer la Biblia de vez en cuando. ¿Están conmigo? Miren lo glorioso miren lo que Pablo dice, y qué glorioso. Pablo dice, Colosenses capítulo 1, versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Entre quién? Entre nosotros. Los gentiles estamos nosotros ahí representados. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué está diciendo Pablo? Que es Cristo dentro de nosotros. Esa es la esperanza de gloria. Vivir desde adentro es reconocer lo que yo porto. Es decir, más bien es dejar de decir, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde? Una cosa es saber de un Dios que está contigo a saber de un Dios que está en ti. Vamos a la historia de Gedeón. ¿Saben quién es Gedeón? ¿Saben quién es Gedeón? Gedeón fue uno de los jueces. No les voy a contar toda la historia. Busque Jueces capítulo 6 y va a ver la historia de Gedeón. Gedeón es uno de los jueces que Dios utiliza, y quiero hablarte algo bien poderoso de lo que es Dios viviendo adentro. Gedeón, como juez de Israel, como uno de los que estaba mandando, cuando no existían reyes, existían jueces, ¿ok? Y Dios puso jueces para liderar ese pueblo. Resulta, le voy a hacer la historia breve, resumida. Resulta que el pueblo de Israel está siendo oprimido por los madianitas. Los madianitas, cada vez que el pueblo de Israel sembraba, cultivaba, tenía su cosecha, los madianitas venían y ¿saben qué hacían? Se las destruían. Y eso tenía a Gedeón preocupado, pero Gedeón tenía que salir a la defensa del pueblo. Y Gedeón tenía miedo, estaba medio escondido, ¿ok? Y Dios llama a Gedeón en el capítulo 6, versículo 12. ¿Quién lo busca? Jueces capítulo 6, versículo 12. Por favor, ¿quién me hace esa asignación? Jueces capítulo 6, versículo 12. ¿Qué es lo que le dice Dios
a Gedeón. Jueces capítulo 6, versículo 12. ¿Me están escuchando allá? Estelita, escucha, lea fuerte y claro, como si estuvieras peleando, que tú no peleas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Le está diciendo desde lo oculto, desde lo escondite de Gedeón, desde el temor, Dios sale y le dice, hombre, ¿qué? Fuerte y valiente. Escúchame bien, porque vivir desde adentro es el reconocimiento del Dios que te habita, pero ese Dios que te habita te habla de adentro hacia afuera. Gedeón estaba escondido porque tenía miedo, porque Gedeón no se estaba viendo por dentro. Gedeón estaba viéndose por fuera. Y lo que veía por fuera era calamidad. Lo que veía por fuera le causaba temor. Pero siempre Dios te va a hablar adentro. Escúchese esta nota. Por eso hay cosas que tú no entiendes cuando un profeta te habla, porque lo estás analizando desde afuera, cuando Dios siempre te va a hablar de adentro hacia afuera. Y Gedeón, asustado en aquel lugar, ¿qué es lo que le dice Dios nuevamente? Leo que me fuerte y claro. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Porque Dios está mirando el contenido de él. Porque Dios sabe lo que había puesto en él. Vivir desde adentro es entender, perdón, vivir desde adentro, como dice la pastora, es que Dios estaba viendo el diseño. Lo que Dios conoce sus fuertes, Dios conoce sus debilidades, Dios conoce para qué Él está hecho. Y muchas veces nosotros vivimos perdidos. ¿Por qué? Porque nos hemos encargado de siempre estar mirando hacia afuera, y peor aún cuando nos comparamos con los que están a nuestro alrededor. Vivir desde adentro es el secreto más extraordinario que Dios nos ha revelado a su iglesia. Porque yo no tengo que mirar hacia afuera, yo tengo que mirar hacia adentro. Para yo estar preparado, como decía Beli, yo necesito saber lo que soy y entender y vivir en lo que soy desde adentro. ¿Qué es vivir desde adentro? Vivir desde adentro es el reconocimiento de que Cristo me habita y que bíblicamente está en su palabra. Lucas capítulo 17, como les leía. Llegará el día que no dirán, ¿está aquí o está allá? Lo que significa que si todavía tú estás buscando la gloria de Dios en aquel lugar, si todavía tú estás buscando la presencia en aquel otro lugar, Dios te está diciendo, hubo un día en el que Él se expresaba en lugares y su gloria descendía en ciertos lugares, pero vendría el tiempo en el que no lo vas a ver afuera, porque el reino, o sea, Él es un rey y Él habita donde, en su reino, y Él ha puesto su reino dentro de nosotros. Y mira qué sucede con Gedeón. ¿Puedo leerme el versículo 13? ¿Qué continúa diciendo? Ayúdame a predicar, Julio. Lo quitaste, pusiste Facebook ya. Mija, deja ese vicio. Alguien que no esté en Facebook y que busque Jueces capítulo 6, versículo 13. No, dejemos para que sea que redimida. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué no ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestro Padre nos ha contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas.
¿Usted escuchó eso? O tiene que ir a volver a repetirlo. Amado, esto es glorioso lo que se está hablando acá. No predique, que es Lidia que va a predicar, no está hablando. Amado, ese diálogo es sorprendente. Y lo próximo que te voy a decir también nos va a alinear, nos va a alinear. Alguien está conmigo acá. Esto es glorioso. En este diálogo de Gedeón, duda. Se lee duda. Hay un cuestionamiento. Porque Gedeón sigue que mirando hacia afuera. Como decía la pastora, ese diálogo ¿no les parece conocido? Amado, siempre, en cada paso de nuestra vida, nosotros vivimos en esta carnalidad. Y siempre en este paso, en esta vida, porque vivimos en una carne, siempre. Por eso es que este asunto tiene que ser a diario. Porque siempre tu cuerpo te va a decir Dios contigo, pero tu cuerpo, tu mente no te va a decir Dios en ti. Dios le dice a Gedeón que estará contigo. En el versículo 12 dice contigo, porque en aquel tiempo todavía Dios no se le había metido por dentro a nadie. Y estaba con él a su lado, como estuvo con el pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto. Pero llegó la generación, tú y yo, en la que Dios murió en la cruz del Calvario para hacer de nosotros nuestra habitación. Y en la historia de Gedeón, en un hombre lleno de dudas, imagínese usted, un hombre que tenía una conversación con Dios y aún así tenía duda. No hay problema, porque muchos de nosotros tenemos dudas, no hay problema, porque miramos, y aquí está la clave, porque estamos mirando lo externo y no estamos mirando lo de adentro. Siempre que nos enfocamos en lo de afuera, va a llegar la duda, va a llegar el miedo, nos vamos a encerrar y Dios nos invita para estar preparados para recibir. Usted es la canasta. Lo que hablaba Arelis, usted es la canasta. Y en su canasta no faltará ni la harina ni el aceite, pero la canasta tiene que ser el recipiente, y el recipiente es la aceptación de que el ungido de Dios vive dentro de ti. Mire, en Gedeón pasan 3 sucesos significativos, eventos que podemos nosotros reflejarnos en estos eventos. Te voy a explicar. Lo primero que Dios le manda a Gedeón es a qué. Le dice que tumbe los altares de Baal. ¿Y sabe qué significa eso? ¿Sabe lo que significa que Dios le diga tumba los altares de Baal? Dios le dice que quite los Baales. Hay gente que den dinero han hecho un Dios. ¿Cierto o no es cierto? ¿Tengo la razón o no tengo la razón? Porque usted se mueve por el dinero. Si me pagan más, yo me muevo de trabajo. Y Dios te ha dicho, muévete, muévete. Y tú ahí, no, es que si me pagan más, yo me muevo. ¿Entiendes? Para poder transicionar tú y yo, necesitamos primero que nada quitar todos los dioses que hemos posicionado en el lugar que le corresponde a Dios. A veces nosotros queremos ver victorias, queremos ver tantas cosas, cuando lo primero que tenemos que hacer es posicionar a Dios en el lugar que le corresponde. Lo primero que Dios te está mandando a hacer, como le digo a Gedeón, quita todo Dios que tú has permitido. Mire, el Dios del dinero, y usted toma decisiones por el dinero. Hay gente acá, y no aquí, en el mundo,
que han hecho de sus parejas los dioses. Hay hombres que han hecho de su esposa la diosa. Y primero es lo que diga ella que lo que diga Dios. Hay gente que han hecho de sus padres, de sus madres, 60 años, y todavía hacen de sus padres y sus madres lo que ellos digan. Y han hecho de sus padres sus dioses. Pero hay cosas que hay que hablar y dialogarlas y entender que usted tiene que poner primero a Dios, y cuando usted pone primero a Dios con el corazón, porque recuerde, todo comienza adentro. Usted no haga nada visible si no comienza adentro. Lo primero que usted tiene que... No significa, no requiere de nada, de ningún esfuerzo, solamente reconocerlo y comenzar a vivir desde ahí. Entonces usted comienza a dialogar con su esposo, su esposa, y usted comienza a intimar y a tener una relación con el Padre, porque usted lo está posicionando a él. Lo primero que Dios manda hacer a Gedeón es quitar los altares. El pueblo había decidido adorar. Y es que no hay guerra, no hay contienda, no hay problema que se pueda ganar si quien te gobierna no es Cristo. Por eso le estaban quitando su cosecha, porque habían puesto a otros dioses. ¿Qué es lo que te has permitido robar? ¿Qué es lo que te has permitido quitar? Claro, claro. Esto muchas veces comienza en nosotros, porque lo que nos está gobernando es totalmente contrario, porque hemos establecido dioses que no son el Cristo. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, iglesia. Quien te está dominando es la cuenta bancaria. Número 2. Él, lleno de duda, le dice a Dios, bueno, si tú me estás mandando a la batalla, mira lo que le dice Gedeón. Le dice, él busca un vellón, es una tela una tela hecha de piel de oveja. Mira lo que le dice. Y yo pensando que no es una verdad. Es una tela hecha con piel de oveja. Y mira lo que le dice. Boricua, Gedeón era boricua. Le dice, él pone el vellón ese afuera. Y mira lo que le dice. Si tú me estás enviando, te voy a pedir que amanezca el vellón mojado y todo lo que está alrededor seco. Yo pongo el vellón, la tela ahí, y le está pidiendo, mija, está mojado eso ahí, mamita. Ya veo. Él está pidiendo que la tela se moje y todo lo demás esté seco. Y así fue. Pero como Gedeón tenía algo de boricua, al otro día le dice, ¿sabes qué? Para confirmar el asunto, ahora te voy a pedir que amanezca el vellón seco y que la tierra amanezca mojada. Y así sucedió. Esto lo que nos muestra es que Gedeón estaba cargado de dudas, de inseguridades. Yo no lo voy a juzgar, porque fíjese, al final esto es glorioso, porque no se trata de nuestra estatura. Déjame no adelantarme. ¿Qué hora es, pastora? A ver, de Chile y empezó, miren, la tentación 11:30. Estoy avanzando porque tengo unas costillas pasando. Ay, santo, Señor, que prenda el diablo. Es mala hora que no me gobierne la comida. Dios va a comenzar a enviarte señales, porque Él se va a revelar a tu vida. Él se va a revelar a tu vida y comienza a enviarte señales. No está mal que usted esté lleno de dudas. Él te conoce y Él sabe. Recuerde que Dios está
Número 3. Y el más famoso evento. Dios lo manda a atacar, a pelear. ¿Sabe de cuánto era el ejército que tenía Gedeón? ¿Sabe el ejército qué cantidad, cuánto era? Sí. No. Eran 32,000 soldados. ¿Saben son 32,000 soldados? Ese era el ejército de Gedeón. ¿Y sabe qué Dios lo mandó a hacer? ¿A qué sabe que Dios mandó a hacer? Dime. Que si los que tuvieran miedo se fueran a casa. Comenzó el filtro y Dios le dice a Gedeón, dile que los que tengan miedo se vayan a casa. ¿Cuántos irían de aquí? ¿Sabe el otro suceso para identificar cuándo se tienen que ir? ¿Sabe? ¿Recuerda? Los mandó a beber agua y hizo una serie de cosas para que se fueran eliminando. Los mandó a que en una de las le dijo, los que beban agua con algo así, por la mano, ¿se ve? Con la mano, mira. Con la mano. Cuéntanos. Con la mano una copa. Que los mandó a los que bebieran la mano con la copa y a los que bebieran como perros. Okay. Los mandó a que los que cogieran agua como una copa. Que fueran al río. Los que tomaran agua como usando la mano como una copa. Sí, y los que tomaran agua como el perro. No recuerdo bien a quién escogió, pero comenzó el filtro de Dios. Eso no es relevante. Lo relevante es esto. Que de 32,000 guerreros, ¿sabe con cuánto se quedó? 300. Con 300 guerreros. Y puede que usted aquí, si vamos a pelear con alguien, 300 para nosotros es bueno. Pero es que el ejército contrario estaba también entre los 32, ¿me entiendes? En los 32,000 era grande. Escucha, iglesia. Escucha ahí. Escucha, Rey. Escucha, Irán. Escucha, Yari. Yari. Escucha, Yari. Escucha, María. Porque cuando Dios te manda a quitar a los dioses, es porque Él se va a establecer. Lo que entiendo es que yo soy tu único Dios. Número 2, Él te envía señales para que tú sepas que Él está contigo. En aquella ocasión, contigo. Para aquella generación, contigo. Pero ¿qué pasa? Que ahora Dios le quita cuando Jesús estaba aquí, nos enseñó algo poderoso. Y es que la vida de Jesús fue gobernada por el Padre. Los milagros que hizo Jesús, todo lo que hizo Jesús fue a consecuencia de una vida en dependencia del Padre. Esto es más complicado que cambiarte de ropa, ponerte una corbata y expresar algo que no eres y aparentar algo. Esto es más complicado que usted estar aquí gritando gloria a Dios, aleluya. Esto es más complicado que usted estar aparentando algo, porque esto trata de nuestro interior. Como dice la pastora, esto demanda todo. La parte donde Arely nos ministra, prepara las canastas, las tinajas, que el aceite va no va a escasear, eso es glorioso, pero primero, para que surja esto, tenemos que quitar lo que me está gobernando, que no sea Cristo. Número 2, vas a experimentar las señales del Padre de Dios
que está en ti. Y por último, Dios te enseña a que no confíes en nada. O sea, Dios te enseña a que no pongas tu confianza en nada ni en nadie. Que no pongas tu confianza esperando que aquel te dé, que el otro te dé. No pongas la confianza en eso. Pon la confianza en Cristo Jesús. Y Dios va a mover la gente. Tú no tienes que correr detrás de aquel, del otro. Van a llegar a donde ti y lo que tú necesitas se te va a proveer. El ejército de 300 no peleó con armas. ¿Cómo se dice esta palabra? Natural. Con armadura. Ellos pelearon con lo que tenían. ¿Sabe qué es lo glorioso? Que lo que tú tienes, esa es la única arma que necesitas para pelear lo que tengas que pelear. Y no es una pelea con aquel, con el otro. La mayor pelea la tenemos en nuestra mente, con nuestras dudas, con nuestras inseguridades, con nuestra falta de identidad. Con la batalla de la fe. Esa es la mayor batalla. Y lo único que necesitas es lo que no se ve, pero lo portas. Cristo Jesús. Por eso comencé con Lucas 17. Bíblicamente Dios te está diciendo, yo estoy en ti.